Bueno, primeramente saludarlos y en esta ocasión les voy a hablar del diseño de elementos de acero según la norma ISC 360, pero no sin antes invitarlos para que nos sigan en nuestra cuenta Facebook de Diseño en Concreto y Acero y como también en nuestro canal de YouTube. Tienen el correo y el link de la página y procedemos con la introducción. El acero es una aleación de hierro con una cantidad de carbono que puede variar entre 0.03% y 1.075% en peso de su composición, dependiendo del grado. Acero no es lo mismo que hierro y ambos materiales no deben confundirse. El hierro es un metal relativamente duro y tenaz, con diámetros atómicos de 2.48 angstrom, con temperatura de fusión de 1535 grados centígrados y punto de ebullición de 2740 grados centígrados. El acero conserva las características metálicas del hierro en estado puro, pero la adición de carbono y otros elementos, tanto metálicos como no metálicos, mejora sus propiedades físico-químicas, sobre todo su resistencia. Existen muchos tipos de acero según el o los elementos aleantes que estén presentes. Cada tipo de acero permitirá diferentes aplicaciones y usos, lo que lo hace un material versátil y muy difundido en la vida moderna, donde podemos encontrarlo ampliamente. Los dos componentes principales del acero se encuentran en abundancia en la naturaleza. El acero se puede reciclar indefinidamente sin perder sus atributos, lo que favorece su producción a gran escala. Esta variedad y disponibilidad lo hace apto para numerosos usos como la construcción de maquinaria, herramientas, edificios y obras públicas, aeronáutica, industria automotriz, instrumental médico, etc., contribuyendo al desarrollo tecnológico de las sociedades industrializadas, pues ningún material logra igualarlo cuando se trata de resistencia al impacto o a la fatiga. En conclusión, el acero es una aleación de un elemento metálico y otro elemento no metálico, ambos forman el acero. Normalmente el hierro es el 98% del acero y el carbono está entre el 0.03% y el 1.075%. El resto viene a ser otros elementos metálicos y no metálicos que son usados en la aleación para conseguir el acero. Proceso de producción. Tenemos mineral de acero y chatarra. La chatarra es el acero reciclado y aquí tenemos el mineral de acero. Tiene que pasar por una fábrica de aglomeración donde es reducido a partículas mucho más pequeñas y almacenados en estos hilos. De ahí pasa a un alto horno para separar el material metálico del material no metálico. Luego se manda para el convertidor de oxígeno, donde el elemento de hierro es purificado. Y luego por aquí tenemos la chatarra. La chatarra pasa a un horno eléctrico, como acero líquido, pasa a la estación de afino. Aquí también pasa el hierro proveniente del mineral de acero. Aquí nosotros tenemos que agregar los elementos metálicos y no metálicos para conseguir el material o el acero deseado. Pasa una colada continua, se lamina, pasa otro proceso de laminado en caliente para convertirlo en bobinas. Pero en este proceso que ustedes ven marcado de rojo, podemos conseguir perfiles, diferentes formas de perfiles que veremos más adelante. Propiedades mecánicas. El peso específico del acero es de 7.850 kg por metro cúbico. El módulo de elasticidad es muy importante conocer que es 29.000 KSI y es usado en el diseño. El módulo de corte también es usado para todo diseñador, es 11.200 KSI. Su fórmula es G es igual al módulo de elasticidad entre 2 por la sumatoria de 1 más el módulo de Poisson, que es 0.3. El coeficiente de dilatación térmica es 11.7 por 10 a la menos 6. Este coeficiente es usado para cálculos más avanzados. Tipo de acero. Según la tabla 2.4 de la ISC, tenemos diferentes tipos de acero, pero esa tabla que está en inglés la tenemos aquí abajo en español. Tenemos los tipos de acero, tenemos acero de carbono, tenemos aceros de baja aleación y alta resistencia, tenemos aceros de baja aleación, alta resistencia y también resistentes a la corrosión. Y aquí tenemos diferentes designaciones de la ASTM. Tenemos acero A36, entre los más conocidos tenemos aquí en rojo el A36, el A500, también el A53 que está aquí, grado B, el A572 y el A992. Tenemos aquí entonces la designación que le da la ASTM. Aquí tenemos los esfuerzos de fluencia y los esfuerzos últimos a la fractura por tensión. Luego aquí tenemos una serie de formas de perfiles.
o denominaciones. Los perfiles I, dentro de los perfiles I, que vean aquí la forma de una I, tenemos los W, M, S, HP, y en los perfiles C, C y MC. Aquí tenemos los ángulos L, los HSS, que son los perfiles tubulares, tanto rectangulares y redondos, y tenemos aquí los tubos también. Ahora, vemos que unos están de negro, de gris y de blanco. Lo que está de negro son las especificaciones recomendadas para el material. Entonces, el acero A36 lo podemos encontrar en el mercado comúnmente en perfiles M, S, C, MC, LC y en menor medida HP y W. Pero no podemos encontrar perfiles A36 con la denominación de HSS, perdón, no podemos encontrar perfiles tubulares con la denominación A36. ¿Por qué? Porque lo que está de blanco me dice las especificaciones de material no aplican. A53 grado B tenemos solo tubos. Estos aceros son muy usados en la industria del petróleo para transportar los líquidos y gases. Bueno, el acero A500 son perfiles que normalmente los vamos a encontrar perfiles HSS, tanto rectangulares y redondos, como pueden ver. En aceros de baja aleación y alta resistencia, los más conocidos son el acero A572 y el A992. El A572 podemos encontrarlo más en perfiles HP, pero en menor medida también en los demás perfiles. Los perfiles A992 podemos encontrarlos sobre todo en los perfiles W. Los perfiles W son los más fabricados o los más usados en la industria de la construcción. Ahora, hay una gran diferencia entre los aceros al carbono y los baja aleación y alta resistencia. Aceros al carbono tienen buenas propiedades de soldabilidad por su baja cantidad de carbono y también tienen buenas propiedades de ductilidad. A diferencia de los aceros de baja aleación y alta resistencia, que tienen mayor cantidad de carbono y los hace menos dúctiles que los aceros a carbono y por lo tanto no tiene buenas propiedades de soldabilidad. Excepto del acero A992, este acero se empezó a fabricar a partir del año 1998 y sobre todo se encuentran los perfiles W, los cuales son muy usados en columnas, vigas, viguetas, etc. Pero estos aceros tienen manganeso, que no es tan perjudicial como el carbono, no afecta tanto a la utilidad y tampoco afecta tanto en comparación de carbono a la soldabilidad. Se podría decir entonces que el acero A992 tiene buenas propiedades de soldabilidad y ductilidad. A diferencia del A572, que tiene gran cantidad de carbono, es resistente, pero bueno, es dúctil, pero no tanto como el acero A992 ni el acero A36, A500 o A53. Por lo tanto, entonces, este acero tiene gran cantidad de carbono. Es un acero que fue fabricado mucho antes del acero A992. El A992, entonces, es un acero nuevo, ¿no? Entre comillas. Tenemos aquí diferentes elementos metálicos y no metálicos para su aleación. Está resaltado entonces el carbono, el cobre, el cromo y el manganeso. El carbono es usado para conseguir el acero, ¿no? A mayor contenido, mayor resistencia, perjudica sensiblemente a la ductilidad, en especial al doblado. Los aceros de gran contenido de carbono, como el acero A572, estos aceros en perfiles, los cuales llevados a obra sufren algún imprevisto, el cual modifica su forma, o sea, se dobla, nosotros podemos llegar a enderezarlo, pero el problema es que en la zona donde se ocurrió el doblado puede llegar a endurecerse por deformación y entonces propiedades de utilidad ya empiezan a bajar. A diferencia del acero A36, por ejemplo, estos en perfiles, por algún accidente llegan a ser doblados, pueden ser enderezados en obra y mantienen sus propiedades de ductilidad. El cobre. La adición de cobre de hasta 0.35% aumenta ostensiblemente la resistencia a la corrosión. Bueno, corrosión atmosférica, ojo, eso no se tiene que olvidar. También aumenta la resistencia a la fatiga. Los aceros que tienen cobre se le conoce también como aceros patinables. Estas aleaciones con cobre producen en los perfiles una película rojiza o marrón, el cual funciona o actúa como una capa de pintura muy densa, la cual protege ante el ambiente atmosférico. Bueno, protege nuestro perfil, ¿no? El problema es esa película solo se va a formar si es que el ambiente atmosférico es húmedo y por momentos seco, y solo así se va a formar esta película. Entonces, si nosotros tenemos esta estructura, o bueno, usamos perfiles
con aleación con cobre cerca al mar, no se formaría esta película. ¿Por qué? Porque no es las condiciones, porque el ambiente cerca al mar es húmedo. Y como es húmedo, jamás se va a formar esta película. Entonces el acero va a estar expuesto y se va a corroer. Ahora, tenemos el cromo. Los aceros que contienen cromo aumentan la resistencia mecánica a la abrasión y a la corrosión atmosférica, pero reduce la soldabilidad. Estos aceros los podemos ver en piezas mecánicas, como por ejemplo rodamientos y engranajes. Manganeso es usado prácticamente en todos los aceros estructurales. El aumento de su contenido asegura el aumento de su resistencia mecánica, perjudica la soldabilidad, pero es menos perjudicial que el carbono. Afecta poco la ductilidad. Y tenemos demás elementos metálicos y no metálicos. Estructuras de acero. Podemos encontrar infinidad de estructuras de acero, pero en general se usa para edificios, naves industriales, por ejemplo coberturas metálicas, concerchas, puentes, aquí tenemos un puente modular, coliseos, etc. Criterios de diseño. Según el criterio de estados límites de falla, las estructuras deben dimensionarse de manera que la resistencia de diseño de toda sección con respecto a cada fuerza o momento interno que en ella actúe, fuerzas axiales, fuerza cortante, momento flexionante, momento de torsión, o a la combinación de dos o más de ellos, sea igual o mayor que el o los valores de diseño de dicha fuerza o momento internos. La resistencia de diseño debe incluir el factor de reducción phi correspondiente. Las fuerzas y momentos internos de diseño se obtienen en general multiplicando por el factor de carga correspondiente los valores de las fuerzas y momentos internos calculados bajo acciones nominales. En conclusión, según el criterio de estados límites de falla, las estructuras deben dimensionarse de manera que la resistencia de diseño de toda sección, viene a ser aquí justamente una raya verde, con respecto a cada fuerza o momento interno que en ella actúe, fuerza axial, fuerza cortante, momento flexionante, que en ella actúe, entonces estamos hablando del momento último, o la combinación de dos o más de ellos sea igual o mayor que los valores de diseño de dicha fuerza o momento interno. Entonces esto tiene que ser mayor o igual a nuestro momento último. Los momentos últimos el momento interno que en ella actúe se refiere a fuerzas axiales, fuerza cortante, momento flexionante, momento de torsión, y esto que ustedes ven aquí, esto se saca de nuestro análisis estructural. Esto vendría a ser la demanda, y lo que está acá en verde viene a ser la capacidad. La resistencia de diseño debe incluir el factor de reducción phi correspondiente. Aquí está el phi, tenemos acá la resistencia de diseño y tiene que tener un phi correspondiente, ¿no? Este es el factor de reducción. Y luego, las fuerzas y momentos internos de diseño se obtienen en general multiplicando por el factor de carga correspondiente a los valores de fuerza y momentos internos, calculados bajo acciones nominales. Este momento último se va a obtener multiplicando por los factores correspondientes, en sí por las combinaciones de carga, ¿no? Tenemos varias combinaciones de carga, y de ahí tendríamos nuestro momento último. Entonces, esto vendría a ser nuestra demanda y aquí tenemos nuestra capacidad. Más adelante veremos o hablaremos sobre el concepto de demanda-capacidad. El ratio, ¿no? Que siempre tiene que ser menor o igual a 1, en teoría. Tenemos aquí el diagrama de fuerza de formación. Tenemos aquí una línea recta que vendría a ser nuestro módulo de elasticidad. Luego tenemos el rango elástico, justamente aquí, hasta este punto, el rango elástico. Tenemos aquí la deformación, el rango plástico, luego el rango de endurecimiento por deformación. Todo esto aquí es el rango inelástico. Dentro del rango elástico tenemos la deformación elástica. Dentro del rango plástico tenemos la deformación plástica. En la parte de abajo, esto de aquí vendría a ser la deformación, y la parte de arriba vendría a ser el esfuerzo por tensión, ¿no? El esfuerzo de fluencia es la plataforma. Esta se le conoce como plataforma de fluencia. Es un esfuerzo el cual hace que nuestro elemento, ya sea una varilla metálica, tienda a deformarse con solo este esfuerzo, pero llega a deformarse hasta un punto donde se empieza a endurecer, y ya que el elemento se ha endurecido necesita mayor esfuerzo, pero llega a un esfuerzo último, como pueden ver aquí. Pero la curva en sí no debería bajar, ¿no? En sí sigue subiendo hasta cierto punto de fractura. El detalle es que la sección varía.
De igual manera vamos a ver todo esto en un video y se los voy a explicar con mayor detalle. Ventajas y desventajas del acero como material estructural. Es de alta resistencia, es una ventaja. Es uniforme, no es como el concreto, bueno, que depende del proceso constructivo. Es elástico, cumple la ley de Hooke hasta cierto punto, hasta aquí. Tenemos aquí el módulo de elasticidad hasta este punto. Tenemos aquí, vendría a ser el rango elástico, ¿no? Hasta ahí cumple la ley de Hooke. Durabilidad depende mucho de un mantenimiento periódico, sobre todo. Ductilidad es el elemento dúctil por excelencia para nuestras estructuras. Tenacidad. A mayor contenido de carbono, el elemento tiene menor tenacidad. A menor contenido de carbono, el elemento tiene mayor tenacidad. Ampliación de estructuras existentes. Las estructuras de acero se pueden reforzar y ampliar, tanto los puentes como edificios. Propiedades diversas. Tenemos gran facilidad para unir diversos miembros, posibilidad de prefabricar los miembros. Esto lo hemos visto ya en justamente un hospital que se construyó en China en 10 días. Rapidez de montaje también en el hospital. Capacidad para laminarse en gran cantidad de tamaños y formas. En el proceso de laminación podemos laminarlo en caliente, como también luego se puede laminar en frío. Las bobinas se pueden convertir en perfiles tubulares, por ejemplo. Son perfiles laminados en frío y las propiedades no son muy buenas a comparación de un perfil laminado en caliente. Es posible utilizarlo nuevamente después de desmontar una estructura. Sí, podemos tener una nave industrial y luego llevarlo a otra zona con características del ambiente parecidas a la zona 1 y podemos armar nuestra estructura ahí. Pero en el caso que la estructura ya no sirva, podemos reciclarla, ¿no? Como chatarra. Desventajas del acero como material estructural. Corrosión. Si no le damos un buen mantenimiento, nuestro elemento de acero puede sufrir corrosión. Existen diferentes tipos de aleaciones, las cuales nos permiten hacerlo resistente, ya sea dentro del mar o fuera del mar, un ambiente salino como un ambiente no salino. Costo de la protección contra el fuego. El acero, a diferencia del concreto, el acero tiende a fallar a altas temperaturas. Por encima de los 800 grados centígrados, su resistencia baja estrepitosamente. Susceptibilidad al pandeo. Los elementos de acero tienen la sección mucho menor que una sección de concreto, por ende, al ser dúctil tiende a pandearse. Pero para eso nosotros vamos a aprender fórmulas de la ISC 360, las cuales nos evita que esta falla ocurra. Fatiga. Por ejemplo, lo que está de rojo podría ser una viga y esa viga la podemos con una fuerza deformar hacia arriba y luego con otra fuerza hacia abajo y así sucesivamente. Sería un proceso de carga y descarga donde justamente en esta parte ocurriría un endurecimiento por deformación, el cual luego conllevaría una fractura frágil. Perfiles estructurales. Tenemos los perfiles WSM, HP, pero eso para la sección I. Más adelante les haré un video sobre este perfil. De igual manera sobre los perfiles en forma de C, que tenemos el C, el MC, también los WT, ST, MT, los perfiles ángulos, doble ángulo, los rectangulares HSS, las placas y los perfiles tubulares. Hasta ahí sería todo, nos vemos en otro próximo video. Gracias por su atención.